We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. Como estudiante de cine en algunas clases te pueden pedir que recrees una escena de una película conocida, o también te pueden llegar a pedir que la reimagines, o sea, que aportes tu propia personalidad a la secuencia. Pero esto no solo pasa en la escuela de cine. Directores constantemente están homenajeando o haciendo referencias a otras películas. Uno de los autores más conocidos por esto es Quentin Tarantino. Pero diría que la gran mayoría lo hace, y no solo haciendo una sutil mención, sino que recrean escenas icónicas o hechas por directores que ellos idolatran. Como por ejemplo, esta secuencia del acorazado Potemkin de Eisenstein será recreada a través de la historia del cine en varias versiones, como en la película de Brian De Palma Los Intocables, y así también como en la serie argentina Hermanos y Detectives de Damián Cifrón. Pero hasta se creó un subgénero que funciona como recreación de otras películas de una forma hilarante. Películas como Top Secret, La Pistola Desnuda o directamente todas las de Scary Movie se dedican a copiar argumentos completos de una o varias obras para generar risa. También hacen esto con escenas muy famosas. I see dead people. I see dead people. Man, this shit is awesome. Yo, son, you gotta roll some more of that shit up. Pero hoy les quiero hablar de una escena en particular que luego será reversionada por una de las franquicias más grandes del momento. La escena es de esta película. Y desde este momento comenzaré a analizarla, así que cuidado con los spoilers de Duro de Matar 3, La Venganza, y de esta otra película. Así que arrancamos. La secuencia entera empieza con Bruce Willis y John McClane teniendo una corazonada que los terroristas que están atacando Nueva York puede que estén robando este Banco Federal. Entonces quiere confirmar esto yendo a la bóveda. Lo que nosotros sabemos es que estos guardias no son quienes dicen ser. Y la escena en sí comienza con este plano medio, donde vemos lo estrecho que es el ascensor, cuántos hombres están entrando, el tamaño de McClane comparado a ellos, y obviamente que él es 1 contra 4 hombres. Acá mediante este reflejo vemos que lo están observando. Luego con este movimiento de cámara vemos lo apretado que están, y con el uso de rack focus o el cambio de focos se da cuenta que sí, efectivamente lo están observando. Hasta que Don se da cuenta de algo, gracias a este reflejo. Y para los que no entienden de qué se acaba de dar cuenta, ya mismo vamos a retroceder. Hey, what was the lottery number last night? 466. Still betting your badge, Rick? Yeah. 69.91 every week. 69.91, lucky number. Bueno, más culo no podés tener. Lucky number. Y re que sí. Pero bueno, tuviste suerte todo el día, así que no te voy a cuestionar ahora. Seguimos. McClane se aviva de esto, es bastante bicho, no por nada hicieron 5 películas con este tipo, y se pone a distraerlos. Este es el plano más largo de la escena porque se necesita estirar un poco la tensión antes que explote todo. Les dejo este pedazo para que lo vean solos.
Entonces, resumiendo, mediante planos medios, primeros planos, algunos planos detalles y movimientos de cámara en los lugares indicados, se contó toda la historia a la perfección con un total de 22 planos. Yippee-ki-yay, motherfucker. Ahora veremos la misma escena pero en Capitán América el Soldado de Invierno, y lo voy a poner más rápido porque dura un poquito más. También voy a contar cada vez que hay un corte de edición en la secuencia. Bueno, y ese sería el último plano de la secuencia, porque después continúa, pero eso ya no sigue con la copia de Duro de Matar. Y esto no quiere decir que la secuencia está mal hecha porque tiene muchos cortes, y la otra tampoco es buena por ser menos frenética, sino con esos parámetros esta escena tendría que ser genial. El problema recae en la utilización de esos cortes y cómo está contada la secuencia con esos planos. Por ejemplo, este corta a este otro, solo para incorporar a un hombre más en la ecuación. Eso se podría haber hecho en uno solo. Y yo no entiendo muy bien los superpoderes del capitán, porque además de superfuerza y superfacha, supongo que tiene superpercepción, porque volteó justo para verle la gota de sudor a este tipo. Pero bueno, fuera de eso, hay 4 cortes en este fragmento. Uno para detectar al hombre, otro para ver la cara del Capi, otra para ver la gota y otro para ver la reacción de vuelta de él. O sea, esto es completamente redundante. Y otro de los problemas es mostrar el ascensor desde afuera, quitando la tensión de la escena, porque ya no se siente claustrofóbica. Lo mismo yendo a otra locación justo en el medio de la pelea. Nos está sacando el momento de ver la situación en la que se encuentra Steve Rogers. Todo esto nos demuestra que no hay decisiones del autor en cuanto a composiciones de plano, o de generar algún tipo de sensación o sentimiento al contarnos este relato. Lo mismo que no hay decisiones de edición. Hay planos que duran solo algunos cuadros, otros varios segundos, y no generan nada en el espectador, solo confusión. No quiere decir que al usar cortes rápidos y movimientos bruscos de cámara o shaky cam, una escena está mal lograda, porque muchas veces esta técnica funciona a la perfección. Y para que entiendan mejor lo que estoy diciendo, les comparto el video 5 momentos brillantes de acción hecho por Cinefix, donde explican esta escena del ultimátum de Byrne, y esto ya lo pueden ver por su propia cuenta. Otro elemento para notar es el escenario, el cual cumple un rol muy importante. Me refiero a que John está en un ascensor claustrofóbico donde no hay escape, en cambio Steve está en un ascensor vidriado, en el que puede aventarse en cualquier momento, cosa que él hace al final de la secuencia. Ahí ya la tensión y el suspenso disminuyó. Lo podría haber hecho en cualquier otro momento para evitar la pelea. Pero bueno, en fin, no creo que la escena del Capitán América sea mala, solo que es un poquito mediocre. Con ese presupuesto podría hacerse algo muchísimo mejor, pero creo que también es un poco la culpa del espectador, por no ser tan exigente. Nos conformamos con algo como esto, cuando podríamos estar obteniendo escenas así más seguidas.
por favor, no quiero que ningún fanboy de Marvel se enoje por este análisis, solo estoy remarcando cómo una escena original fue tomada por un blockbuster y con todos los elementos disponibles no pudo relatarla de una manera cohesiva o atrapante. Solo fue normal, estandarizada. Y bueno, y con esto llegamos al final. Si te gustó el video, dale like. Si te encantó, compartilo. Y bueno, si ya pensás que esto te gustaría verlo todas las semanas, suscríbete. Hasta la próxima.